Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a un querido y admirado amigo. Es el doctor Aquiles Salas, geriatra, y lo he llamado porque estamos en el mes del Alzheimer. Y hay que hablar del Alzheimer porque cada vez hay más casos. Y bueno, ¿y quién mejor que el doctor Salas para orientarnos sobre qué hacer? Querido Aquiles, qué gusto tenerte en el programa. Un placer, Carolina, qué grato pues compartir con tu gran audiencia y de verdad que este tema que representa un reto y sigue siendo un reto para la medicina, nos, cada año pues, aunque los avances son lentos, pero siempre con la esperanza de que tengamos definitivamente la manera de contrarrestar una enfermedad neurodegenerativa que cada día pues es más proclive a verse en las personas mayores de 65 años y que la ciencia todavía tiene el reto de ofrecernos maneras de diagnóstico temprano y también maneras de contener y sobre todo de frenar pues una enfermedad que es progresiva y que va comprometiendo las funciones de y habilidades y destrezas de cada persona hasta transformarlo pues en una persona con muchas limitaciones funcionales, tanto físicas como mentales. Ahora dime una cosa, Aquiles, esta proliferación de casos y entre gente que le empieza muy temprano en su vida, ¿es algo nuevo o eso siempre existió y es que antes la gente no vivía tanto como ahora? O sea, ¿qué es lo que está pasando con el Alzheimer y con las demás demencias, no? Claro, sí, es digamos, múltiples factores que ocurren en la actualidad. Pues tenemos desde finales del siglo XX, cuando ya empezó la población mundial a crecer en forma importante y sobre todo el desplazamiento de los promedios de vida en los países más allá de los 60 años, se ha visto pues una mayor frecuencia de estas enfermedades, porque en general son más frecuentes en personas mayores de 60 años. Sin embargo, podemos verlo en edades más tempranas, aunque afortunadamente los menos. Pero yo creo que el factor de transición demográfica que ha ocurrido en el mundo entero, donde la mayoría de las poblaciones se han envejecido, es uno de los factores para que veamos un volumen mayor de pacientes. Luego, por supuesto, se han mejorado los métodos de diagnóstico. Siempre en los años previos se decía genéricamente demencia senil. O Esos términos, arteriosclerosis también. o arteriosclerosis. Ajá. Sí, todo se categorizaba de esta manera y esto pues los métodos actuales, el conocimiento de la enfermedad nos ha permitido saber pues que no todo es igual y si bien hay muchos casos que son demencia senil, que es lo que antes se decía arteriosclerosis, un número importante pertenece y la gran mayoría a esta generación o a esta clasificación de demencias neurodegenerativas, como es el término que se usa, y donde está el Alzheimer encabezándola, porque hay otras formas, la demencia, digamos, frontotemporal, la demencia de cuerpos de Lewy o de Lewy, La que tuvo mi mamá. que obviamente pues hay diferentes otras fórmulas, pero el cuadro clínico es muy parecido. Pues. La verdad que uno como profesional puede diferenciar, pero el término general es que son formas de demencia, ¿no? Que no de locura, son formas de demencia. Y ese término, por eso nosotros ahora hablamos más de trastorno neurocognitivo mayor en vez de demencia, porque para quitarle el estigma Sí, que porque la significa... gente confunde demencia con locura, ¿no? Correcto, se piensa pues que si bien, y ya desde hace aproximadamente unos 5 años, desde que apareció el DSM-5, pues ya la clasificación se modificó. Si bien vamos a El seguir... DSM-5 es un gen. No, el DSM-5 es el libro de clasificación de las enfermedades neuropsiquiátricas. Ese es Ah, el libro
la referencia que todos tenemos para clasificar las enfermedades neuropsiquiátricas. Y bueno, ya se clasificó esto ya no como demencia, sino como trastornos neurocognitivos mayores, debido a Alzheimer o debido a cuerpos de Lewy o vascular, etc. Eso esa es la clasificación actual. Te voy a interrumpir porque vamos a identificar el circuito y al regreso seguimos hablando del Alzheimer. Estamos con el doctor Aquiles Salas, ya venimos. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Aquiles Salas. Él es geriatra. Estamos hablando del Alzheimer porque estamos en el mes de hablar del Alzheimer, del cuidado de los pacientes con Alzheimer y de todo lo que se debe hacer alrededor de esta enfermedad. ¿Hay un gen dentro del mapa genético que defina el Alzheimer y enfermedades hermanas, parientes? Sí, hay varias mutaciones genéticas que se han identificado y en esto nos ha servido también porque hay mutaciones genéticas en Alzheimer familiar y hay mutaciones genéticas en Alzheimer no familiar. Por eso vemos pues que hay familias donde no hay antecedentes y aparece en algún caso, y otras veces donde hay una injerencia familiar. Sobre todo los genes que tienen que ver con el Alzheimer familiar son aquellos que se observan en edades tempranas. En edades tempranas estamos hablando a partir de la tercera, cuarta o quinta década de la vida, que vemos que son los menos. Ahora, en los cuadros llamados de Alzheimer no familiar o que aparece más allá de los 60 años, hay múltiples mutaciones genéticas que tienen diferentes grados de penetración e interactúan mucho con los cambios ambientales, porque hay también factores ambientales de diverso orden, no uno en específico, pero que tienen que ver. Por ejemplo, se ha asociado mucho la aparición de demencia tipo Alzheimer con la diabetes y sobre todo con la diabetes mellitus no compensada o no bien tratada. Hay un vínculo. La que es congénita, ¿cierto? Bueno, digamos, sobre todo que el tratamiento no esté bien llevado, que la persona no tenga el cuidado de llevar un tratamiento y un buen control, se asocia mucho al desarrollo. También hay factores de otro orden. Hay factores de orden de otras enfermedades como la hipertensión y el deterioro vascular que genera. Pero también hay otros factores que son desde el punto de vista psicológico. Perdón, pero sería la hipertensión no tratada, ¿no? Sí, la hipertensión no tratada, no bien controlada. La obesidad, el exceso de las personas que no cuidan su colesterol. O sea, el no tener una vida sana es un factor también que interactúa con estos factores genéticos. Y también es muy importante en estos tiempos, pues, la ansiedad exagerada, la depresión no bien tratada, son marcadores importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Yo creo que desde el punto de vista genético se ha aprendido mucho. Y ahorita en algunos centros en estos momentos las determinaciones genéticas se están haciendo y sobre todo pues también determinación de algunos factores a nivel del líquido cefalorraquídeo, ya no genéticos sino productos de degradación. Pero yo creo que son todavía pruebas que no se pueden generalizar. Eso te iba a preguntar, que si uno se puede hacer una prueba que te diga antes, tú eres candidato para desarrollar Alzheimer o enfermedades hermanas. Mira, no son disponibles en forma general porque la mayoría, los que dan certeza, no se están haciendo en sangre, sino que se están haciendo en líquido cefalorraquídeo. Entonces, punzarle la columna a una persona para determinar, pues no es. Pero yo creo que hay un punto fundamental en el diagnóstico, que es distinto, yo lo comparo siempre con el examen general de la mujer de su mamografía, que es válido hacérselo y prevenir un cáncer de seno, pero obviamente hay múltiples terapéuticas desde la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y muchas mujeres pues sobreviven a un cáncer tempranamente diagnosticado. En este caso no existe tratamiento, entonces hay que medir el efecto que puede
psicológicamente influir en una Claro. persona que le digan, tú tienes tal o cual predisposición Sí, a, imagínate qué angustia, ¿no? a Sobre tener todo algo Alzheimer que es y no tener, irreversible, ¿no? que es un deterioro progresivo, deteriorante y que no tiene cura. Entonces, yo creo que hay autores que promueven y hay movimientos familiares que dicen pues que prefieren saberlo para hacer sus arreglos, pero yo creo que en esto hay una amplia discusión sobre si vale la pena o no tener un diagnóstico temprano Te sin tener perdí. un Ah, tratamiento definido, sin tener un claro, por tratamiento supuesto, por supuesto. farmacológico que te ayude, porque Mira, y hay hay medidas otro que se tema. hacen. Ajá, perdón, dime. No, que hay medidas que se hacen siempre que diagnosticamos tempranamente, pero son medidas que permiten mantener el mayor tiempo posible las mejores funciones neuromentales, pero de todas va a progresar, pues. Claro, Entonces, por supuesto, siempre tener esa carencia de medicamentos que puedan todavía frenar definitivamente es una debilidad. así es. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy y queda pendiente una conversación sobre los cuidadores de las personas con este tipo de patologías. Así Bueno, que sí, hablaremos pronto hay nuevamente. que, Aquiles, un millón de gracias. un placer. Muy Un buen abrazo día. Hasta luego. enorme. Despedimos al doctor Aquiles Salas, identificamos el circuito, ya venimos.